Te voy a leer Mateo 6, versículo 5. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acá vemos cómo es totalmente imprescindible la condición de nuestro corazón para que una oración pueda ser efectiva. ¿Por qué? Porque vemos que Él le llama hipócritas a aquellos que estaban orando. Pero Jesús les llama hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos oraban con una intención de ser engrandecidos de ellos. Y la palabra cuando dice, ellos estaban en pie orando en la sinagoga, eso me habla de la condición de su corazón. Donde ellos no se postraban delante de Dios, donde ellos se creían que los grandes eran ellos y que no el grande era Dios. Nosotros no merecemos que nuestras oraciones sean respondidas por el Señor, pero Él en su bondad decide otorgarnos el favor y respondernos. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese respondido a las oraciones de esos hipócritas que estaban orando de pie en las sinagogas para ser visto de los hombres? Su ego hubiese crecido, y Jesús no nos responde para que nuestro ego crezca. Jesús nos responde para que su voluntad pueda ser establecida acá en la tierra. Y en este mismo pasaje de la oración nosotros vemos cómo al final Jesús habla del perdón en el mismo pasaje de la oración. Es decir, el perdón está ligado a una oración efectiva. ¿Y qué es el perdón? Parte de la condición de nuestro corazón. Entonces muchas veces las oraciones, Él se tarda en responderlas. ¿Por qué? Porque está trabajando en la condición de nuestro corazón, está sacando el ego para que cuando nos responda le demos la gloria a Él y no nos crezcamos nosotros en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestro ego, para que nosotros perdonemos y podamos entonces contener la bendición que Él nos va a otorgar al respondernos esa petición que le estamos pidiendo. Porque ¿de qué nos sirve que Él nos responda una oración, que Él nos otorgue algo, si luego no vamos a tener la capacidad de sostenerla, de retenerla, y las vamos a desparramar? Esa no es la voluntad del Señor. Entonces por eso es que es necesario para una oración efectiva la condición de nuestro corazón. Si hoy quieres empezar por algo, a orar efectivamente por algo, busca qué dice la palabra de Dios acerca de tu corazón, de mi corazón, de nuestro corazón. Y comienza a pedirle a Dios que nos alinee a ese diseño que ya Él nos dejó acá. Dios te bendiga.